Hola, yo soy Nidia y somos Gente Divergente. Un espacio para la charla. Un espacio para conocer y conocernos. Somos Gente Divergente. Somos Gente Divergente. Gente Divergente, el podcast. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Gente Divergente. Hoy nuevamente muy emocionados de recibir a un invitado muy talentoso. Con ustedes, Amílcar. ¿Cómo estás, Amílcar? Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, muy bien. Aquí conociendo los callejones de Tehuantepec. Muy bonitos. Sí, de hecho sí, muy bonitos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, por estar aquí. Y bueno, Aurín Amílcar Vicente Meneses es músico, poeta, compositor y saxofonista juchiteco. Tras iniciarse en bandas de rock, se formó en talleres de poesía en la Ciudad de México. Es miembro fundador de la agrupación de fusión etno-rock Los Juchilangos como letrista. Bueno, también coordinó el álbum de folclore antología con Israel Vicente y LP de rap La Chidua y con Rosy Basendu. Y bueno, también recientemente formó parte de Canción del Buen Amor 2026, que es la segunda edición de este concurso de composición musical y programa de televisión abierta organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, esto es lo poco que conocemos de ti, Amílcar, pero ¿en qué otras palabras podrías describirte? ¿Quién es Amílcar? Amílcar es alguien, pues no sé, muy inquieto, muy creativo y ya dio la casualidad que hizo clic con la música. Ok. Bueno, también Juchitán tiene esta carga artística, política y social sumamente fuerte en México, ¿no? ¿Cómo influyó el entorno en ti como para dedicarte a esto de la necesidad de expresarte en la música? O sea, definitivamente Juchitán es una influencia muy fuerte por donde se le vea, ¿no? Crecer allí es tener estímulos visuales, auditivos, ajá, ¿no? Es muy intenso. Vivir en Juchitán es la cosa más intensa del mundo. uh-huh. Y pues creo que es muy normal que alguien agarre allá un instrumento, ¿no? Lo puedo ver ahora en este momento de la vida con mis sobrinos. Ok. Pues claro, están las regadas, están las calendas. Por donde quiera, ¿no? Hay música. Luego agarran un pandero, ¿no? Y ya está. Sí, Entonces, sí. claro. Así, pues como ellos, yo creo que también jugando, no haciendo ruido. Pues, Eres el primer músico, entonces, que hay en tu familia, digamos. O sea, no fue como No, al contrario, o sea, sí hay mucha música en mi familia. Ok. Pero creo que es hasta ahora conmigo que como que se está aceptando. Realmente okay. Ha sido medio tabú la música en mi familia. Pese a que Juchitán es, pues sí, ¿no? Muy rico en todo esto de de artistas, ¿no? De todo, de música, de cultura, de poesía, de todo esto. Sí, pero creo que es porque pues naturalmente es así, ¿no? O sea, el estigma de la música no es como que la gente diga, ay, ha sido buenas a primeras, que a todo dar, ¿no?
Porque siempre hay un poco la duda de que sí se puede prestar para muchas situaciones difíciles. Claro. Pero yo creo que como me han visto hacerlo más, formalmente, ¿no? Y que los proyectos han llegado a buen puerto y que he trabajado con otras personas, como que dijeron, pues es cierto, o sea, la música es algo No chido, es tu hobby, ¿no? ¿no? Ajá. Sí. No, sí, ya es Entonces, algo ya como serio. que ahorita sí, ya es algo normal en la familia y Ok. yo creo que ya se espera, ¿no? Entonces, de aquí para el futuro, que haya músicos. Qué bueno, y ya con más aceptación, ¿no? Ya Sí. es ok, dale, ¿no? Incluso con más motivación. Y bueno, en Juchitán, tú decías eso de las regadas y todo, pues sí hay precisamente como mucha música, pues del folclore, ¿no? Sin embargo, tú decidiste empezar en el rock. ¿Qué Sí, te sí, ofrecía el rock en Juchitán que no encontrabas en la música tradicional? Además de la mota, claro. Eso fue lo que me Sí. impulsó. Eso fue lo que impulsó. Ese fue el motor. Ah, ok. A ver, platícanos Pero esos bueno, es inicios. que sí, lo que pasa es que yo empecé muy grande en la música Ok. y fue sin querer. Yo iba en la Salió de prepa. Chile, pues. Sí. Iba en la prepa, sí me llamaba la atención la música porque comenzaba yo a hacer un poco de ruido, a acompañar de pronto a algunos amigos con la percusión. Ujú. Y como me empezaba a ir bien, más o menos, dije, pues a lo mejor me gustaría entrar a la banda. Ok. Donde yo estaba en la prepa tenían una banda. Ok. Entonces, ahora sí que mandé mi solicitud, me rechazaron. Y me dijeron Ajá. que no iba a entrar porque no era, ¿cómo era? Que no era disciplinado. Órale, así te dijeron. Así de plano. Mírenlo ahora dónde está, mírenlo ahora. Y dije, bueno, está bien. Me dijeron, es más, te vamos a mandar, pero a otro taller, bueno, lo que en Juchitán le llamamos Pituniciaba, que es el taller que es la flauta de Carrizo. Ujú. Dije, bueno, pues, órale, a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Y entonces ahí comencé, ¿no? A aprender ¿cómo se llama? El caparazón, la tarola. Y después, al año siguiente, el maestro de flauta, ya no sé por qué, ya no continuó. Y me dijeron, pues ahora tú vas a dar el taller, ¿no? Así de, no, espérate, o sea, si estoy... Estoy aprendiendo todavía, ¿no? aprendiendo. Y entonces, pues yo estaba en esas, ¿no? Ajá. Entonces, como era el instrumento que yo tenía, pues el grupo que armamos, los grupos que armamos, o sea, yo metía la flauta de Carrizo. O sea, la banda de Caparazón rock Tortuga, y ajá. órale. O sea, era música de rock, pero con el caparazón y la flauta de Carrizo. Sí, pero no, nada de eso fue algo que, o sea, que tuviéramos en mente, ¿no? O sea, Ajá, sí, estábamos claro. chavos, estábamos cotorreando, Pues tú mete eso, ¿no? Ajá, dale. así como, a ver, vamos a ver, ya, Ok. ¿no? Y ya, lo que tenía la banda de rock, sí, justamente es que podías decir lo que quisieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde los nombres de las bandas ya nos estábamos divirtiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Tu primera banda, la que hubo una banda que se llamó, fíjate, Los Zanates Esquizofrénicos y su Fábrica de Ruido. Los Zanates Esquizofrénicos y su, ¿qué? ¿Fábrica de ruido? Fábrica de Ruido. Ok, está largo el nombre. ¿Y cómo surgió ese nombre? ¿Por qué lo escogieron? O sea, O sea, vieron un zanate y dijeron, pues es algo de aquí, pega o cómo, o sea. y otra banda se llamó Tulipán Psicodélico. Ok. Pues no. Tulipanes. ¿Qué No culpa tengo ni tiene? idea, ¿no? O sea, teníamos influencias de muchas bandas muy locochonas, ¿no? El guitarrista sobre todo era metalero. Tuvimos una baterista mujer. Ujú. Y a ella le gustaba igual como el rock psicodélico. Ok. Yo escuchaba un poco de todo. Igual me gustaba más el rock como de los 60. Ok. Y Más hablábamos de movido. lo que queríamos. Y ya, era un chiste, ¿no? Era divertirse. Ah, ok. Entonces Y las era- letras y- no eran nada profundas. No. ¿De qué te acuerdas de alguna de las letras? Por ejemplo, ¿tú las escribías o algo? ¿O era entre todos? ¿O como había alguien que escribía las letras? A veces las escribíamos entre todos
Generalmente creo que yo era el que llevaba con ideas para canciones, pero te digo, no se trataba de que fueran profundas ni nada, a pesar de que, por ejemplo, el guitarrista sí tocaba trova y tenía un bagaje muy amplio, pero no, o sea, yo agarraba y a veces tocaba la flauta, a veces tocaba el caparazón, a veces cantaba. Y, por ejemplo, le seguíamos la corriente al baterista o al guitarrista. Entonces, por ejemplo, había un riff de guitarra, y yo agarraba Totopo, güero. Y ya, ¿no? Nos divertimos. Como la que está de moda ahorita. Ajá, con la de Totopo Güero, ¿no? La que está de moda ahorita. Pues, sí, supongo que así nacen todas las canciones. Cotorreando. Sí, ¿no? Órale, entonces eso era lo que te ofrecía, digamos, era el divertirse, era Sí. pasarla bien, era echar relajo. Y sí, era como hobby, ¿no? Quizá en ese momento era como hobby. Sí. ¿Y cómo recuerdas esas primeras canciones que escribías? O sea, para tus bandas, ¿de qué hablaban tus letras? A ver, platícame de alguna que te acuerdes. Pues en general eran así, un poco como chistosas, como pues llamando al desorden, ¿no? Alguna por ahí, pues quizá pretendía ser romántica, ¿no? Seguramente Ujú. pues de pronto hay alguna novia, ¿no? De ese momento. Pero no era nada que yo haya sentido así, que me hubiera movido mucho. En realidad fue más adelante la cosa creativa que me llamó, pero más hacia el arreglo de las canciones, más que la Ok. escritura. O sea, sí empecé escribiendo y tocando muchos instrumentos, pero después me gustó más la idea de reimaginar las canciones que ya existían. Ah, ok, qué interesante. Y bueno, ¿y en qué momento entonces esto del rock y de estar pues echando relajo y todo esto que hacían, ¿en qué momento ya no te bastó, para ti ya no fue suficiente el rock y empezaste a buscar pues o a refugiarte en la sutileza de la poesía formal? O sea, ¿en qué momento pasa esa transición? ¿En qué momento dices, un amorío ahí, dijiste, no, esto no? No exactamente, fíjate que lo que ocurre es que yo me fui desenvolviendo más en la música porque, te digo, yo terminé en la música sin querer. Estaba tocando con las bandas de rock y de pronto, pues en el mismo cotorreo me llamaban algunos amigos para acompañarlos con las percusiones. Fui aprendiendo otros ritmos, fui conociendo autores, ¿no? O sea, a través de estos amigos, Ok. mi música, mi bagaje musical se fue ampliando. Ok. Aprendí a tocar salsa, ¿no? Con los bongos. Wow. Y llegó el momento en que salí de Juchitán. Pero de buenas a primeras no me lancé a estudiar música, me fui a San Cristóbal de las Casas. Y estando allá, pues hubo un momento donde sí convivía yo con mucha gente de muchos países, porque llegué a dar a una posada, una casa de huéspedes, no sé cómo se llama, pero ahí vivían puros extranjeros. Ah, ok. Entonces era chistoso porque igual y a veces no nos entendíamos, pero haz de cuenta que de pronto alguien sacaba un churro, ¿no? Y mágicamente todos nos entendíamos el idioma. Y gracias a eso, gracias a convivir con otras personas, me empezó a dar como mucha nostalgia por la tierra. Y la marihuana también me hizo escribir, ¿no? Entre la nostalgia y la marihuana, comencé a escribir mis primeros como poemas. Órale. Y ya regresé a Juchitán y le dije a mi mamá, no, que sabes qué, creo que sí me gustaría estudiar música. Cosa que no le hizo nada de gracia, pero me dijo, pues inténtalo, ¿no? Y fui a prepararme para hacer el examen para entrar a la Escuela Nacional de Música. Y estando allá, pues la nostalgia se hizo todavía más grande, porque como quiera estando aquí en San Cristóbal de las Casas, Sí, estás cerca, ¿no? Sí, podía venir más seguido. Claro.
Pero ya viajar de la Ciudad de México a Juchitán Sí, estaba difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces allá los periodos fueron más lejanos y ahí es donde ya comencé a escribir más. Órale, entonces ahí ya digamos que en Ciudad de México, ya estudiando la escuela de música, ya Sí. lograste entrar y empezaste a escribir. Sí, pero, o sea, nunca ha sido para mí, o sea, aunque terminé haciendo esto, Ujú. nunca fue difícil, la verdad, o sea, ni tocar ni escribir. Ah, ok. Al contrario, se me ha hecho como un reto, como que siempre he tratado de ver hasta dónde puedo llegar. Ok. Entonces, por eso como que me animé a seguir haciéndolo. Ujú. Wow, qué Pero interesante. no es que yo Mira. haya dicho, ay, quiero ser poeta o Ajá, quiero sí. ser músico, solamente dije, pues quiero ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo llegar. Wow. Ujú. O sea, bueno, imagino yo, bueno, alguien que ya trae esto en sus venas, digamos, o sea, ya como que, o sea, yo no pudiera hacer así a ver hasta dónde puedo llegar, porque creo que nada más no me saldría ni media palabra, ¿no? O sea, creo que más pronto terminaría escribiendo mi diario que música, ¿no? Por ejemplo, pero hay otras personas que se les da como quizá más natural, o quizás sea como un reto, pero se les da, o sea, porque saben en su interior, yo creo que saben que sí pueden hacerlo. Yo creo que tal vez eso pasó contigo, ¿no? Que dentro de ti sabías que sí podías o que estaba ahí la cosquillita y dijiste, bueno, va. Sí, a ver, es ¿no? que además hubo un lapso breve, como entre la prepa, a mediados finales de la prepa y la universidad. Ujú. O sea, mis amigos de aquel entonces, pues se reían, evidentemente, porque luego yo estaba metido en todo. Ok. O sea, tampoco lo descubrí tan fácil. Ajá, O sea, ajá. sí me metí a talleres de todo. O sea, estuve Ok. en pintura, estuve en danza, estuve en cuanta Para cosa. ver cómo, ¿para dónde? Ajá. Y ya más bien como que dije, ¿sabes qué? O sea, está divertido, Ujú. pero lo que se me hizo más fácil fue esto. Ok. Y ya me seguí por ahí. Ok. Tampoco lo fui descubriendo tan sencillo, ¿no? Tuviste que Ujú. ir viendo varios, ir probando. Sí, como por para ver. ejemplo, yo no me animaría a bailar. Eso sí Ajá. creo que Ok. tengo 2 pies izquierdos. Sí, yo aquí sentadito, la guitarra, el saxofón y aquí. Y bueno, hay un instrumento que, pues curiosamente, con un peso muy histórico en las bandas de viento del Istmo. Y también está muy presente en ti, que es el saxofón. Sí. ¿Cómo llegó a ti y cómo terminó convirtiéndose en tu instrumento principal? Bueno, yo me estaba preparando para entrar a la Escuela Nacional de Música. Y entonces tenía que estudiar solfeo y armonía. Ok. O sea, en un nivel para pasar el examen. O sea, tampoco era un estudio formal. Ujú. Y para estudiarlo necesitaba dominar un instrumento para tener con qué practicar. Ok. Entonces, así fue como agarré el saxofón, porque tenía que agarrar un instrumento. Ajá. O Oh, sea, solamente por eso. solamente por eso dijiste, no, o sea, no pensaste en guitarra, en nada, sino va. Sí, Eso. no, pues un instrumento, ya, pues saxofón, ¿no? Porque mi tío era saxofonista y percusionista, entonces como quiera, aunque yo nunca había estudiado formalmente Ajá. música, Ajá. él a veces me enseñaba alguna cosa de percusión o de sax. También me enseñó flauta, pero no di ni una con la flauta transversal. Ok. Pero con el sax, las veces que él me dijo, oye, checa esto. Y sí le saqué sonido, ¿no? Entonces, por eso dije como, pues si mi tío tiene sax, pues agarro el sax y ahí, porque me lo Practico. preste y ya después Claro. se lo compré. Y ya. Y ya. Y ya empezaste a practicar con el sax en la universidad. Sí, ya estando allá, claro, ya, no, pues igual tenía que practicar solfeo, entonces me seguí con el sax. Había que llevar 2 instrumentos, había que llevar un instrumento armónico de base. Yo llevé piano, llevé 6 semestres de piano. Ujú. Al principio fue un martirio porque era pura música clásica. Y la maestra, al ver que no daba una, dijo, ¿sabes qué? No, deja eso. Me había dado un bonchecito de copias. Dijo, no ten. O sea, lo cambió y me trajo canciones de ragtime, que es como
no sé, los orígenes del jazz, ¿no? Ok. Entonces me trajo el ragtime y dije, esto está más interesante. Okay. Entonces al final, pues estudié ragtime, ya no vi así Bach y la chingada. Uh-huh. No, ya nos fuimos no, directo sí. como a la música popular. Órale. Gringa. Órale. Wow. Y llevé flauta normal, bueno, flauta barroca. El repertorio era pura flauta barroca. Uh-huh. Estuvo muy locochón porque me dijo la maestra, mira, no das una. Así te dijo, así de plano. Así no se toca. Dijo, y no lo puedo evitar. Dice, porque por alguna razón tocas afinado. Ajá. O sea, es que pues yo había aprendido la flauta de carrizo. Ajá. Entonces yo hacía las posiciones de la flauta de carrizo. Y ya me había acostumbrado a que había que afinar la flauta de carrizo con la embocadura y poniendo la mitad de los dedos para hacer los medios tonos. Ok. Entonces no hacía nunca las posturas del instrumento tradicional, ¿no? De la flauta. Entonces me dijo, te lo voy a pasar porque mientras saques el repertorio y puedas leer, pues ya. Ya con eso al menos. Dice, no vas a ser flautista, ¿verdad? O sea, no vas para... No. Bueno, entonces... Ya. No, pero fue muy sincera la maestra. Y bueno, por ahí, hablando de que, bueno, ya lo tuyo es el saxofón, por ahí vemos que traes tu saxofón. Así y ¿nos podrás interpretar algo para degustar al público también? Claro, unos estándares, a ver. A ver, vamos. ¿Cómo fue para ti este proceso de adaptación? Digo, ya que estabas en la Ciudad de México,
¿Fue diferente para ti, por ejemplo, cuando estuviste en San Cristóbal de las Casas, ahora en Ciudad de México, que ya estabas más lejos de tu casa, ya no venías tan seguido, pues hablabas de la nostalgia y todo eso, ¿también te ayudó como a escribir acerca tal vez de tu tierra o algo? Sí, fue una época de mucha inspiración, ¿no? Y muy formativa porque me conecté con los paisanos que estaban radicando allá. Ok. Entre otros, conocí a Macario Matus a través de mi mamá. Yo Ok. ya lo había leído, conocía su trabajo. Él me enseñó algunas cosas de la escritura. Y entonces ahí me di cuenta que eso podía ser algo más formal, ¿no? Y me comenzó a interesar más. Y al mismo tiempo fui conociendo a otros paisanos, también Ok. músicos o escritores, a través de el Centro Cultural Macario Matus, o sea, un poquito después, Ok. ¿no? Y entonces ahí ya se reunían y yo comencé a ver qué era lo que estaban haciendo los paisanos con respecto a la música, con Todo esto respecto a en Ciudad de las México. letras, sí. Ok. Entonces ahí se reunían como los paisanos, los fuchitecos, ahí estaban y... Entonces la nostalgia me llevó más bien como a conocer a otros paisanos Ok, y compartir nuestra nostalgia por la tierra. claro. Órale. O sea, el estar lejos, ¿no? Como que y encontrarte con más paisanos te une. Ujú, así es. Qué interesante, mira, y qué bonito, ¿no? Hasta ya estaban haciendo también arte en la Ciudad de México. Claro. Y como ya establecido, bueno, ya en la Ciudad de México, te integras a talleres, participas en publicaciones de revistas. Sí. ¿Cómo fue esa etapa de formación para ti? ¿Cómo es que se dio esto? Bueno, o sea, siempre han estado a la par para mí la música y la escritura. En su momento, digo, ahora es diferente, pero es algo muy actual. Pero casi siempre para mí la música fue algo, o sea, que los sonidos tenían como cierta limitación, o más bien podían decir lo que las palabras ya no alcanzaban a decir, ¿no? Ok. Y también me gustaban las palabras porque las palabras podían decir algo que el puro El sonido sonido no tenía la capacidad de transmitir, Ok. ¿no? Entonces, cuando yo me desenvolví en la música, pues ahí iba adelante, ¿no? Pero como también me desenvolví en las letras, de pronto me empezaron a llamar para leer o para hacer alguna publicación o algún festival. ¿De ahí Y- mismo de la universidad o por fuera de la universidad? No, por fuera, la verdad es que yo nunca he sido alguien de escuela. O sea, la única vez que fui a la escuela con gusto. Va a ser sincero, dice, yo nunca me gustó la escuela. No, nunca, jamás. Pero tuve la oportunidad de ir a la escuela de escritores de la SOGEM. Ok, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Gracias a esto, pues, a esto que me empezaron a invitar a hacer alguna... todavía no eran publicaciones grandes, ¿no? Pero bueno, me llamaban, a la gente le gustaba lo que yo hacía y yo lo compartía muy a gusto. Ajá. Y ya, por eso es que terminé estudiando también en la SOGEM. Ok. Ya no continué estudiando en la Escuela Nacional de Música por muchas situaciones. Ok. Y entonces, pues más bien le entré a la escritura. O sea, de música te pasaste a la escritura, igual ahí mismo en Ciudad de México. Y le Sí, dijiste a es tu que mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero Sí. música, me voy ahora a escritura. Sí, bueno, estuve becado, pues, ¿no? Evidentemente, ok. porque si no, no habría podido estudiar en la Escuela de Escritores. Ajá. Entonces tuve que presentar pues mi propuesta, ¿no? Ahora sí que hacer una especie de audición, te hacen una entrevista, llevas lo que escribes, llevas alguna carta de recomendación. Ok. Y yo ya conocí a algunos escritores porque había estado en Juchitán. En ese momento yo ya estaba colaborando con Soy Pastrana, que ajá. hacíamos las ferias del libro. Trabajé con él en una revista, se llamaba Vicuniza. Yo me encargaba de la edición de los textos. Entonces, con ese background, pues me dijeron, pues vas, ¿no? Y en ese momento el director de la escuela era Gerardo de la Torre, que era oaxaqueño. Entonces, como dijo, pues claro, tú eres mi paisano, Ajá. adelante. Ok. Sí.
Entonces entraste becado ahí. Sí, porque, digo, no era tan cara la escuela, Ujú. pero pues sí era un gasto, ¿no? O sea, ya Sí, estar claro. pagando también colegiatura, pues, entonces por eso es que estuve ahí. Entonces, de estar estudiando música, te fuiste ya para escritura, digamos, poesía. Sí, y es que con la música yo ya estaba haciendo cosas también. Ok. Yo ya tocaba, o sea, yo ya tenía Ujú. toquines todas las semanas. Y eso es lo que pasa mucho en la música también. Ujú. Luego, empezamos a trabajar en eso, Ujú. un poco informalmente y coloquialmente, que lo conocemos como el hueso. Ok. Pues empezamos a huesear, y ahí es Ajá. donde muchos ya como El que hueso, mira, qué decimos, interesante. no, pues está más chido el hueso, pues está más chido trabajar en la música Ajá. que estar estudiando, ¿no? Aquí las horas del solfeo y la armonía. Órale. O bueno, porque hay la necesidad, pues también Ajá, sí, sí, directamente claro. de estudiar y de De o sea, trabajar, ¿no? trabajar y luego estudiar también está pesado, ¿no? Entonces, Órale, yo qué ya estaba interesante. trabajando en la ¿Y música. cuántos años fueron ya de, cómo dices, en la escuela que estudiaste después de la de música? ¿SOGEM? En la SOGEM son 2 años. 2 años. Ujú. Entonces ahí estudiaste Ahí también. estudié escritura creativa. Escritura creativa. Y ahí fue donde aprendiste como a la poesía. Sí, O sea, ya ahí sí escribías, ya. pero, o sea, fue como que te afinaste, digamos, ya empezaste como, ya más. Sí, ese fue ya el estudio formal. Ahí sí yo iba gustoso todos los días a clase. Fue la mejor época de mi vida por muchas razones. Ok. Este, A ver, dinos algunas razones. Pues que éramos bien desmadrosos. Eso era lo principal, dice. Sí, o sea, saliendo de la escuela nos íbamos a unas casas enfrente. Ujú. Estaba un lugar que se llamaba Tierra Salvaje. Ok. Ajá. Ya te imaginarás. Entonces éramos un grupo de gente que quería escribir Ajá. y pues nos íbamos siempre a beber, ¿no? Allá a Tierra Salvaje. Y lo que tienen los escritores, que por eso me caen re bien, o sea, como que también eso me fue atrayendo de la escritura. Ok. Ajá. Que, o sea, les gusta contar historias. Entonces, ir a beber con ellos a Tierra Salvaje era contar Saca- historia tras historia, tras historia, tras historia. Órale. Yo pensé que ya estando, pues ya tomados, ya se venían las ideas y empezaban a escribir, no sé, algo así me iba. Algunos sí. Yo realmente, mucho tiempo, pues escribí, bajo la influencia de la marihuana, ¿no? Ok. O sea, al punto que... Sí, pues de hecho, muchos artistas dices, órale, qué padre letra y qué se inspiró, ¿no? Estaba en otro atrás. lado, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, hubo un punto donde pensé que no podía escribir de otra manera. Ujú. Pero no, la verdad es que fue muy buena la escuela. Trabajé con grandes maestros. Tuve mucha suerte todavía de alcanzar un poquito de esa tradición de grandes escritores, escritoras, Esa generación, editores, editoras. Entonces, por ejemplo, en poesía tuve de maestro a Shelley, a Jaime Augusto Shelley. En cuento tuve a Gerardo de la Torre, a este señor de Eusebio Rubalcaba, ¿no? Que había escrito Un hilito de sangre. Yo era su fan, o sea, ya había leído el libro. El y, libro. O sea, Órale. yo era así súper groupie, pues, ¿no? De que... o bueno, todos tal vez éramos, ¿no? De que veíamos como a los escritores Sí, ¿no? Qué emoción, así, Ajá, y poder estar ahí con ellos. Claro que fue una revelación, porque ya conocerlos en era otra persona. cosa, ¿no? O sea, Sí. no quiero hablar de Rubalcaba, pero pues los que estudiamos sabemos que era bien intenso, pero eso fue justamente lo que me gustó, ¿no? O sea, como... Ok. O sea, Mira, qué sí eran interesante. unos personajazos. Sí. Y en poesía, Jaime Augusto Shelley era muy estricto. O sea, tal vez hasta antipedagógico, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna vez Les llegaba a pegar así, reaccionen. Sí. Bueno, Sí, o sea, no a la agresión física, pero sí al texto, ¿no? Ujú. O sea, sí llegó alguna vez, por ejemplo, uno de mis grandes amigos llegó con un poema. Ajá. Y
y los dejábamos los textos sobre Ajá, el escritorio. el escritorio. Y ya él medio los veía y así nomás como, esta persona, ¿no? Como que pasaba lista. Ajá. Digamos. Pero así de ver eso, así de buenas a primeras, ¿quién escribió esto? Ya me vio levantar la mano, ¿no? ¿Y el poema? No, pues mi amigo así sacadísimo de onda, ¿no? Y de ese nivel eran siempre las críticas. Entonces tratábamos de llegar siempre con algo mejor, ¿no? Sí, Y eso era lo bueno, ¿no? O sea, de alguna manera la humillación pública, sí. ¿no? Sí, o sea, tengo que hacer algo porque no me la voy a acabar, ¿no? Así como, pues sí, la vergüenza, ¿no? Al final de cuentas, y era como que quizá lo hacían con el afán de, pues, de que te pusieras las pilas a ver si... Pero sí, o sea, lo tomamos siempre de la mejor manera, o sea, como era algo que Sí que me hubiera amábamos, pues, ¿no? Ajá. O sea, era muy Yo sí difícil, me hubiera humillado fácilmente. pero lo tomábamos como alguien, pues sí, con una autoridad, Ok. ¿no? Que había que respetar. Bueno, y bueno, ahí nunca es, bueno, me imagino que tienes tus textos todavía de la universidad por ahí guardados. Debe haber alguna cosa, pero pues no son muy buenos. Tienen mucha Ahorita que los leo, dicen una mano. Sí, no, tienen mucha iniciativa. Ok. Y, o sea, sí son textos donde yo estaba aprendiendo a manejar muchos recursos. Ujú. La verdad es que hoy escribo con mucho colmillo. Ujú. O sea, hay muchos trucos que yo Ok. aprendí en ese momento. Ok. Y pero en ese momento, digamos, como que era un poco como hacerlo súper evidente. O Ok. sea, por ejemplo, hubo un cuento que lo escribí hacia atrás. O sea, el cuento empieza por el final. Por el final, ok. Y lo fui desarrollando hasta el inicio del cuento. Ok. Entonces, por ejemplo, así eran los textos. Como que llevar los recursos al límite. Luego, por ejemplo, traté de escribir un cuento. Porque estábamos viendo a Hunter Thompson, Ujú. ¿no? Periodista. Bueno, periodista, pero también como un personaje muy locochón. Ujú. Y entonces yo traté de escribir el cuento un poco más bien como una crónica. Ok. Donde el personaje, a semejanza del personaje de Hunter Thompson, pues anda cruzadísimo, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, vamos a ver si puedo escribir como si obviamente si anda cruzadísimo no puede escribir nada, ¿no? No hay un tren de pensamiento pues, legítimo, ¿no? Pero dije, bueno, voy a hacer el experimento y Ujú. lo escribí como si el personaje estuviera pedísimo y drogadísimo, ¿no? Ok. No me parece un buen texto, pero, o sea, sí, yo me volaba la barda Sí, sí. llevándolo al límite. Ay, qué interesante, mira. Ujú. Entonces fueron 2 años como muy intensos, me imagino, o sea, de estudiar. Sí, Todo eso. y pues de conocer a los autores, también eso era parte del show, Ajá. o sea, convivir con ellos. No conviví tanto con Gerardo Latorre como yo hubiera querido, por Ujú. ejemplo, pero eran leyendas vivientes, ¿no? Entonces entrabas, veías sus bibliotecas. Yo no soy tan fan, ¿no? O sea, no tengo tanto el fetiche de los libros, Ujú. pero, o sea, tampoco lo puedo evitar. Si llego al estudio de un escritor, o sea, sí causa Sí, causa conmoción. morbo, sí, o conmoción, justo, sí. Porque Órale. además, como que te vas imaginando, de aquí tomó la idea para esto, y Órale, qué interesante. estas son Estaría sus bueno, ¿no? influencias. Ajá. Porque yo generalmente he leído, escrito, o sea, hasta entonces, Ujú. solamente como iba sucediendo, ¿no? Ujú. Pero ya ahí comencé a aprender que como que uno sí se va formando. Ujú. O sea, porque justo es algo tan libre Ujú. que tú te tienes que hacer tu propio acervo. Ok. Entonces, claro, sí, vas conociendo un poco de todo, pero un poquito tú dices, yo creo que está interesante la propuesta de tales autores. Y por ejemplo, no me acuerdo si era con Jesús Nieto, que veíamos como
Por ejemplo, escritoras mexicanas. Me gustaron muchísimo dos, por ejemplo, ¿no? Esther Seligson y... Ay, esta señora... Ay, la peor referencia, la esposa de Octavio Paz. La esposa de Octavio Paz. A ver, ahí lo vamos a buscar. ¿Cómo se llama? Hay que googlear. Hay que googlear, vamos a googlear la esposa de Octavio Paz. Qué vergüenza. Sí. Bueno, pero Bueno, ella, entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con ella? En esa clase veíamos escritoras mexicanas. Ajá. Hubieron algunas que sí me latieron, otras que no. Pero dije, órale, o sea, hay elementos de estas escritoras que de verdad me encantan. O sea, por ejemplo, lo que me encantó de Esther Seligson fue la prosa poética. Okay. ¿Por qué? Me pareció muy fina, muy fina. Porque hasta entonces, yo también lo había intentado, pero no, me parece que no lo había logrado. Y con Esther Seligson, me pareció maravilloso que su lectura, la prosa, era muy natural y nunca resultaba pretencioso. O sea, porque ese es como el problema muchas veces de la prosa poética. Justo como está tratando de venderte la idea de que es prosa poética, como que luego ves el artificio, ¿no? Y dices, ay, qué pesado. O sea, y me voy a leer un libro de esto, no. Pero con Esther Seligson era increíble, o sea, podía avanzar y avanzar y avanzar, porque era como un gran poema. Vale. Entonces, pues era exquisito. Elena Garro. Elena Garro, claro. Lo que me gustó de Elena Garro es que hace un collage de la cultura mexicana. Y es una persona súper culta y hay muchas referencias también a la historia universal y a las diferentes culturas. Pero tiene una chispa también de hacerlo sin pretensión. Ok. Entonces hace siempre muchos símiles, por ejemplo, con la cultura prehispánica y el México moderno. Órale, estaría interesante leerla, nunca la he leído. Hay un cuento que... Es que yo tengo una relación muy fea con Elena Garro. Me encanta y la odio al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es? A ver, ¿por qué? ¿Por qué ese amor-odio con ella? Me encanta cómo logra hacer sus historias. Pero lo odio porque... o sea, como se ve un poco justo como esto del artificio. Ok, ajá. O sea, como que sí veo siempre el artificio, el armatoste de alguien como que me quiere decir, mira, estoy haciendo algo original. Ok. Pero lo peor es que sí lo está haciendo y me encanta. Ok, ya entendí, el amor-odio, la relación ahí. Oye, pues sí tienes tus historias de los escritores, creo que te gustó más eso, creo. Sí, me encantó estudiar en la escuela de escritores. Ese era mira, al final de cuentas como que encontraste de dónde eras, ¿no? De dónde eres. Y bueno, volviendo al tema un poco de la música, fuiste cofundador de los Juchilangos. Sí. Cuéntanos cómo nació ese proyecto y cómo fue tu experiencia con ellos. Sí, pues lo que sucedió es que nos reuníamos los paisanos, como te comentaba, en algunos eventos por la cultura zapoteca y concretamente también nos reuníamos en el Centro Cultural Macario Matos. Entonces ahí coincidíamos y en la bohemia, pues yo llevaba mis sax, llevaba mis bongos, a veces coincidía ahí con Carlos Antonio, que es el cantante del grupo, también llevaba su guitarra. Entonces en esas noches de bohemia, pues lo que resultaba era como de, oye, tocamos chido juntos, habría que hacer un grupo. No siempre como que al final así se forman los grupos. Entonces jugando de convivir ahí, pues sí, o sea, fue muy natural hacer el grupo. Okay. Igual ya como que nos empezaban a llamar así, pues ustedes que tocan chido juntos. Pues o sea, vénganse de Juchitán y de Chilango, ¿de ahí surge Juchilangos o cómo fue eso? Sí, Okay. no nos rompimos la cabeza.
Yo así de yo hilando, ¿cómo? ¿Por qué Juchilangos, no? Ajá. Sí, porque, bueno, en ese momento, esa primera generación, fuimos yo en las percusiones y el sax, Carlos Antonio en la guitarra y voz, se unió Betito Alvarado, parece, en la guitarra solista, el requinto, y Beto, Roberto Montoy, ¿cómo se llama? En las percusiones también. Ok. Entonces, ellos dos eran de la Ciudad de México. Los otros dos éramos de Juchitán. Ah, ok. ¿Cómo nos llamamos? Los Juchilangos. Fue ahí ya, dijiste. ¿Y recuerdas alguna canción de, o sea, cuál fue como la que más te gustó de formar con ellos? Una que me pareció muy divertida. Ay, bueno. Una que tuvo mucho éxito más bien fue la de Paulina. Ujú. Pues jugando, hice el arreglo como un poquito como un blues. Ujú. Y pues tuvo éxito. Ok. O sea, tuvo éxito hasta incluso después, ¿no? Por ahí la incluyó esta Karen Daneida Ok. en su obra de teatro, en Xunca. Ajá. En Xunca. Ah, Sí, mira. por ahí sale. Entonces esa sobrevivió y pues a esa yo ni siquiera le pensé mucho, ¿no? Otra que Creo también, que así salen las mejores canciones Sí. cuando no te quiebras tanto la cabeza. Otra que estuvo divertida fue la de Benita Stine. Pero era chistoso, igual esto no aporta nada a la entrevista, no sé. Pero tú dilo. Es que siempre había esta confusión porque como tocábamos principalmente en la Ciudad de México, cuando decíamos Benita Stine, o sea, años después me dijo como un año que llevábamos tocando, me dijo el percusionista, oye, ¿por qué Benita? Ujú. Yo, pues, porque es el nombre de una chava. Ajá. Dice, es que Benita, dice, yo me imaginaba a ¿A la una avena? vena. No, ¿cómo que? ya lo agarramos de chiste, ¿no? Ajá, Benita ok. Stine. ¿Cómo? Se me acordé de Benita Stine.
Oh, ahí está. Y bueno, tu trabajo musical, pues sí, precisamente, de hecho, te ha llevado como a muchos caminos, pero en el año 2021, participaste o coordinaste el álbum de antología, que es Cantos de Agua y Arena, junto a Israel Vicente. Sí. ¿Cómo fue tu participación en ese proyecto? Bueno, mi papá es músico y pintor, ¿no? Es Ok. compositor, Ajá. más que músico instrumentista, es compositor. Ujú, Entonces una vez estábamos cotorreando, ujú. o sea, mi papá pues es más a veces mi cuate, ¿no? A veces más mi camarada que otra cosa. Ajá. Y nos reunimos también con otros amigos, casi siempre pues pintores y músicos. Y en esas reuniones, en algún punto, alguno de sus amigos mencionó, pues como tu disco. Y yo pensé que lo estaban vacilando, pues, ¿no? Ujú. Ajá. Y en otra ocasión ya lo fui a ver como nada más a él y le dije, oye, respecto a lo del disco que comentaron, le digo, o sea, ¿qué onda con eso? Ajá. Me dice, es que tengo un disco. Yo, Yo apenas me vengo enterando. ajá, ¿cómo está eso? Pues sí, es que hace unos años grabé un disco, los arreglos los hizo el maestro Héctor Díaz, Ujú. gran guitarrista, gran compositor. Y le dije, ¿cómo crees? Pues hay que escucharlo. Me dijo, no, es que no me terminó de convencer la voz. Ok. Y lo que sucede con los creadores, o sea, es que siempre somos muy exigentes, ¿no? Sí, ¿no? Como que siempre dices, le falta algo. Sí. Entonces no fue la excepción y le dije, no, a ver, espérate, vamos a escucharlo y a pensar bien de qué se trata y si tiene algún potencial. Porque a lo mejor puede que efectivamente, pero y en una de esas, y si no, y Ajá. si sí resulta que tienes ahí algo... Algo ahí escondido muy Ajá. padre y tú aquí. Ajá. Ya lo escuchamos, escuché el máster Ujú. y le dije, no, esto está maravilloso. Porque casi todas sus canciones las han interpretado otros. Ujú. O sea, muchas de sus canciones las conocimos a través de otros amigos, otros músicos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Eber Rasgado. O sea, incluso yo conocía las canciones de mi papá por mis amigos. Ah, sí. Ni siquiera por él. Por él mismo. O sea, estando en las bohemias, yo escuchaba sus canciones y les decía, oye, ¿de quién es esa canción? Y me decía, no, pues es tu papá. Yo, caray. ¿A poco? ¿A poco en papá? Pero nada que ver, o sea, ya cuando escuché las canciones del disco, evidentemente los arreglos estaban preciosos. Dije, ¿cómo crees? O sea, esto tiene que ver la luz. Ok. Entonces ya hablamos con Héctor Díaz, le pedimos permiso, ¿no? Porque finalmente él hizo los arreglos. Y ya yo ahí me encargué de ver como muchas cosas muy técnicas, de pagos, de trámites, de registro, de las cuestiones del audio. Tiene que tener ciertas especificaciones técnicas muy precisas, ¿no? Órale. De compresión, de volumen. Entonces yo hice eso, hice los trámites, una cosa súper técnica. Ujú. Y ya, o sea, ya está el disco en todas las plataformas. Wow. Y a veces ya las escuchamos en la bohemia, pero ya nada más le damos play. Ajá. Ya sabemos, Sí. ahí están, dice, ahí están. O sea, ya Sí, sé sí. que son de mi papá, dice, ya sé. Órale, qué interesante, pero o sea, fue como tu primer, bueno, de manera técnica, pero sí fue como tu primera participación de sacar un álbum a la luz. Sí, fue Wow. como el principio de la producción musical. Un poquito por eso es que dije, pues creo que me gusta hacer esto. Ok. Y bueno, también exploraste el género urbano, el rap en el LP La Chidua, junto a Rosy Basendo. ¿Cómo fue también ahí tu participación? ¿Cómo fue cómo Sí. llegaron a eso? A ver, cuéntanos. Sí, lo que sucedió es que yo comencé a acercarme a estos raperos zapotecos en Juchitán porque fue una época donde hubo mucha creatividad. Ujú. Entonces estaban los raperos que tocaban juntos, Rosti, KL y Dani, ¿no? Eran sus nombres artísticos. Ok, yo sí de aquí.
Entonces tocaban como Badubacendo. Entonces Badubacendo. tocábamos en eventos, o sea, no juntos, pues Ajá. cada quien tenía su espacio. Ok. Estaban ellos, estaba Badubacendo, en ese momento estaba iniciando Balgur. Órale. Mira. Yo Ajá. por ahí iba con el grupo de jazz que armé, que éramos la séptima estándar. Ellos tenían un poco más tiempo, pues, Ujú. ¿no? Entonces ahí los fui conociendo, de que coincidíamos. Ujú. Más adelante ocurre el sismo. Después del sismo nos llama un amigo, Julio Bustillo, para hacer una especie de obra de teatro. Y entonces ahí hago yo la parte de la música. Ok. Y los Badubacendo colaboraron con las letras. Ah, ok. Claro que ahí todos le entramos a todo. Entonces Ajá. actuábamos, tocábamos. Actuaban también. Sí. Ok. Claro, o sea, los Ajá. que tenían más capacidad Ajá. histriónica, pues hacían papeles y tenían, Ajá. ¿no? Participaciones más complicadas. Nosotros, así como esto, como que extra, ¿no? Ajá. Así allá al fondo, haciendo algún movimiento, alguna coreografía. Ajá. Órale. Sí. Ajá. Y terminando eso, estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca en 2018. Ok. Entonces, terminando, regresando del viaje, bueno, por ahí como que hubo una pequeña discusión con Rusty y nos alejamos un par de meses. Pero él mismo regresó a buscarme. Ok. Me dijo, oye, pues una disculpa. Y dije, sí, pues no pasa nada, ¿no? Pero pues, también, o sea, también tienes que saber que, pues sí, me voy a molestar, pues, ¿no? O sea, Ajá. ni modo que no. Ok. Pero digo, no, pues, está bien, no pasa nada. Ya sé que- O sea, somos cuates, pues, Ajá. todo bien. Y me dijo, bueno, Si no, creo que entre hombres es más light. Es más Sí. relax esa. Entre mujeres no tanto. Pero sí, entre- como que igual nos podríamos haber agarrado a madrazos y no habría pedo, ¿no? no hay rencor, dice. Sí. Seguimos adelante. Y me dijo, bueno, pues ahora pues que ya pasó lo de la obra y vimos que pudimos trabajar juntos, tengo algunas ideas de algo que quiero hacer, pero quiero que sea algo nuevo. Ok. O sea, quiero que sea nuevo en todos los sentidos, porque Ujú. me decía Rusty, ya he trabajado con gente que hace música, pero Ah. creo que no me están entendiendo qué es lo Ajá. que yo quiero hacer. Ok. O ya tienen ideas muy hechas de lo que tiene que ser. Y yo quiero que sea algo único. Y me dijo, pues creo que tú estás igual de locochón. Ajá. Y pues sí, no te equivocas. Y empezamos a trabajar. Y fue la experiencia más interesante musicalmente que he tenido, ¿no? Ahí cuál trabajaron. Trabajamos, bueno, hay material inédito también, Ajá. pues, ¿no? Hay material inédito, trabajamos un poco en todo, Ajá. pero, o sea, trabajando en eso fuimos definiendo poco a poco lo que terminó siendo el EP. Ujú. El EP fueron 5 temas, donde Rusty hace la letra, yo hago la música, pero fue la cosa más ambiciosa. Ese disco, o sea, cada cosa, cada sonido, cada palabra, cada sílaba, cada acento, todo, cada segundo de ese Ajá. disco fue pensado. Nos tomó 2 años. 2 años hacer el Ujú. disco. Órale. Entonces todo está pensado, cada nota. ¿Y cómo fue para ti, digamos, pues venías del rock, de la poesía tradicional y de repente, pues, las rimas y todo eso, ¿cómo fue para ti también trabajar ahí? ¿Te adaptaste rápido o sí te costó algo de trabajo? Pues, Lo que tomó tiempo fue entendernos, o sea, como llegar a un Ok. lenguaje común, porque yo manejaba algunos términos muy técnicos, tanto como de literatura como de música, Ujú. y Rusty manejaba términos también muy técnicos dentro de la escena del rap. Ah, ok. Entonces, en realidad eso fue lo que nos tomó más tiempo, pero una vez que nos entendimos, ya nos Ya. fuimos tendidísimos, ¿no? Ok. O sea, conocí lo que llamaban ellos barras, ¿no? Líneas, punchline, las Ok. paredes. ¿Y por qué son importantes las paredes, no? Que tienen un efecto dramático Ok, en ajá. la rola.
Mira. Pero con Interesante. Rusty fui trabajando la cuestión técnica de la escritura. O sea, desde un principio cuando ya conocí su trabajo, que realmente la hacía, me pareció brutal, o sea, Claro. yo siempre lo voy a defender, porque de verdad me pareció como si yo conociera al Toledo de la música Wow. zapoteca. O sea, me ¿En pareció serio? tan revelador, tan nuevo, tan fresco, tan único. Ujú. Dije, qué locura, güey. O sea, aquí hay muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Ujú. Nada más que justo porque tenía tantas posibilidades, había que delimitar un poquito para que todos esos elementos que ya tenía Sí, su trabajo claro. brillaran todavía más, ¿no? Ok. Porque, por ejemplo, la estructura de algunas canciones estaba un poco floja. Entonces, de pronto, algunas rimas estaban un poquito de más, o algunos versos como que les faltaban sílabas, o terminaban antes de que, como que uno agarrara vuelo, o nos faltaba como agarrar un poquito de vuelo para entrar al coro, ¿no? Por eso 2 años, dice. Sí, entonces después de haber revisado todo, sí, o sea, yo estoy muy contento con lo que Contento. logramos. Órale, qué padre. Los únicos inconvenientes fueron las limitaciones técnicas, o sea, Ujú. lo hicimos con, o sea, el presupuesto que tuvimos. Yo Sí, afortunadamente había ganado algunos proyectos, algunas convocatorias, Ujú. y tenía dinero, ¿no? Ok. Entonces, por eso lo pudimos hacer. No nos apoyó ninguna institución ni Ni nada, nadie. pero Pues nada más ustedes. nuestras familias, ¿no? Que nos Ajá. daban ahí la comida y el techo, que ya es lo principal. Ajá. Pero todo lo Órale, creativo lo ajá. resolvimos. Sí. ¿Y con quién más te gustaría colaborar? O con quiénes más has colaborado a lo largo de tu trayectoria? Bueno, pues siempre con gente muy creativa. Entonces he colaborado, por ejemplo, más como con gente de otras áreas. Ujú. ¿No? Por ejemplo, he colaborado en cine y en teatro con Karen Daneida, Ujú. con Xóchitl Enríquez, actualmente con Claudia Santiago en la Órale. obra de El Huipil que oculta, Ajá. ¿no? Presentamos la primera temporada en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, allá en la Ciudad de México. Entonces esos trabajos como, ¿cómo le llaman? Multidisciplinarios o Ajá. interdisciplinarios es lo que más me gusta. Y con músicos, pues creo que con todos los amigos de aquí de la región he colaborado. Órale, ya todo. Y bueno, platícanos un poco acerca de cómo ha sido, de lo que hablas, de las experiencias con Xóchitl Enríquez, Karen Daneida. ¿Cómo han sido estas experiencias? ¿Cómo te has sentido en ese ambiente? Bueno, como yo soy muy inquieto y muy curioso, o sea, me encanta conocer siempre algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es como en cine o en tele, ¿no? Le llaman los famosos llamados. Ok, ajá. O sea, esa experiencia de los llamados se me hace muy divertida. ¿Cómo son los llamados? A ver. Que llama, Que te Sí, llaman así, así literal, así por teléfono. Ven, te necesito aquí. Sí. Los No, pues es, llamados. por ejemplo, todo un día de grabación, pues, ¿no? Ah, O a lo ok. mejor no es todo el día, pero, por ejemplo, a diferencia de la música, tu show es muy concreto, ¿no? Ah, ok, ajá. Y casi no interactúas con gente que haga otra cosa. Ujú, O sea, los músicos, que Ujú. su tema es la música, ujú. y si acaso, la gente del sonido, Ah, ok. y ya. Y ya, hasta ahí, ok. Pero en cine, por ejemplo, o en teatro, o sea, hay gente que hace el sonido directo, Ujú. ahí está la gente que hace la edición, está la gente que está haciendo las luces, está la gente que está maquillando, la gente Sí. que hace el vestuario, y hay términos muy específicos, para Aprendiste cada entonces situación, algo, cada algo de elemento. cine entonces también. Sí, y a no bueno, por ejemplo, a no desesperarse, y que al mismo tiempo esa cosa de pasar mucho tiempo juntos también hace que la situación sea más llevadera. Claro. Por ejemplo, yo ahora lo veo,
o sea, cada vez me está haciendo más evidente que lo escénico requiere mucha interacción entre el equipo, porque también hay mucha interacción con el público. Ok. Entonces, en teatro, por ejemplo, hemos ido manejando como algunos ejercicios entre nosotros, o que gritamos, ¿no? Wow. Y si nos ve alguien que no sabe qué está sucediendo, Se espanta, dice, ¿no? sí, ¿Qué es? sí, estos locos que, ¿no? O sea, ahí corriendo y gritando, pues Sí. parece que no tiene ningún sentido. Pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ahora apenas tuve una presentación solo, completamente solo, y sí me di cuenta que necesito incorporar esos elementos, ¿no? Ok. Hasta ahora dije, claro, o sea, esto te ayuda a estar más presente físicamente. Claro. Sí, interactuar más incluso con el público, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Órale, qué interesante. Entonces ya hasta aprendiste algo de cine, o sea, todo, ¿cómo te llevó? Dice, todo empezó así con los anates y ¿cómo? Y con los anates esquizofrénicos. Ahí siguen. ¿Ahí siguen todavía? Sí, sí, en el parque todas las tardes. Y yo, todavía existe, dije, fue de la primera generación, dice. Y bueno, también ese camino te ha llevado, pues, precisamente a Canción del Buen Amor 2026. Pues es un programa, un concurso de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Qué significó para ti exponer tu propuesta artística en una plataforma, digamos, como esta? Fue un cambio, ¿no? Fue un giro de 180 grados, porque nunca había mezclado las dos cosas, ¿no? Las letras y la música siempre las mantuve cada una en su espacio. Y la gente que me conocía, pues ya me había dicho en varias ocasiones, ¿por qué no haces canciones? Si tienes ya el conocimiento de esas dos áreas. Decía, no, pues es que esto, ¿no? Es que siento que las palabras llegan hasta cierto punto, ¿no? Y ya no transmiten, y la música también, cierto que llega hasta ese momento. Pero estaba en la Ciudad de México, y no sé, se me ocurrió, dije, pues, sí es cierto, ¿no? O sea, es que también hay que reinventarse, o sea, hay que seguir conociéndose, ¿no? Ajá. Y tampoco estaban resultando mucho las cosas como yo quería, como yo esperaba. Que pues, ¿quién quita? Y en una de esas, también hay una posibilidad ahí, ¿no? Comencé, en realidad, en un inicio a hacer canciones para alguien más. O sea, lo que pasó fue que una amiga me dijo, oye, ¿por qué no escribes canciones para mí? Ok. Y dije, pues órale, va, ¿no? Ajá. O sea, no, nunca lo he hecho, pero Ajá. pues... O sea, y ya de ahí te aventaste estando en la Ciudad de México. Sí. Originalmente las canciones, esas primeras, iban a ser como para que ella las cantara. Por eso algunas canciones, digamos, que son hechas para un personaje femenino. O sea, y esa fue también, creo que, una gran ventaja, porque en ningún momento pensé que las canciones eran mías. O sea, yo no me he asumido nunca hasta ahora como cantautor. O sea, como que yo agarré y dije, pues estaría muy divertido si alguien más cantara esto. Ok. Y como vengo de la escuela de escritores, o sea, me imaginé siempre como las historias de los personajes de esas canciones. Ok. Realmente no, o sea, el personaje que canta no soy yo. O sea, el personaje que escribe no es Amílcar. Es cualquier otro personaje que tiene una historia y está transmitiendo esa historia y ese sentir, ¿no? Eso sí, pues trata de ser lo más humano, y lo más humano que es ese personaje. Y por ejemplo, ¿cuántas canciones, digamos, le escribiste a tu amiga? ¿Logró publicarlo, el disco o las canciones? No, sucedió que ya no nos entendimos. Ok. Ya no nos entendimos, porque ella tenía otra visión del proyecto, yo tenía otra visión. Y dije, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Porque finalmente ahí están las rolas. Y vi esta convocatoria. Yo ya no había participado en convocatorias, ya,
años atrás ya había hecho yo proyectos para otros Ujú. que habían ganado o había Órale, qué después interesante. hecho proyectos para mí, ¿no? Ajá. Gané la beca de jóvenes creadores. Ujú. ¿No? Buenos creadores de contenido. No, jueces creadores. Ajá, Nada es más un jóvenes programa social, sí. Sí, sí. Yo, jóvenes creadores de contenido, es que yo a cada rato veo convocatorias y ya se las mando. Ajá. Sí, el PEC da, y así, ¿no? O sea, como que ya había Ok, hecho ajá. algunas cosas, pero lo dejé de hacer. Y por muchas razones, también entre otras, pues también lo de Rusty me pegó durísimo, ¿no? Claro. Pero también como que al mismo tiempo dije, bueno, es que, o sea, tenemos que seguir haciendo canciones. Ujú. O sea, no nos podemos detener, ¿no? Y también dije, o sea, es personal ya esto. O sea, no podemos dejar que haya música mala en el mundo. O sea, es como, no, o sea, no es una crítica, pues, exactamente. Ujú. Pero es que es un poco como la comida chatarra, pues. Ok. ¿No? O sea, claro que en algún momento seguramente vamos a consumir comida chatarra, ¿no? Ujú. Pero no por Que eso. no sea la prioridad, digamos, que no sea lo primero que comes, Ujú. que consumes. Ok. Pues me gustaría poner mi granito de arena, ¿no? Y sobre todo que además ya trabajé con otras personas, creo que ya tengo la experiencia para hacerlo. Porque ya había trabajado también con mi papá haciendo canciones, ¿no? Ok. Digamos que lo había producido a él, lo había producido a Rusty. Sí, ya tenías algo de experiencia ahí, ¿no? Sí, y les aprendí también cómo, pues eso, o sea, directamente cómo hacer una canción, cómo llegarle a la gente. Es muy parecido a hacer cuentos. Ah, ok. El cuento tiene que ser así muy inmediato, tiene que llegar. La historia puede ser complicada o no, pero el sentimiento sí tiene que ser inmediato. Ok. Ujú. Sí, Entonces, no, sí, claro, para hacerle sentir o transmitirle, ¿no? Al público lo que estás tratando de decir con esa canción, ¿no? y además, pues que sea como memorable. Ujú. Porque, por ejemplo, lo que tiene la escritura es que tiene la limitación del tiempo y la limitación social, cultural, Ok. porque la literatura muchas veces puede ser elitista. Ujú. O sea, muchas veces la literatura es algo a lo que pueden acceder pocas personas. Y no tiene la trascendencia de las canciones. Las canciones llegan realmente a muchísima más gente y perduran mucho tiempo. Sí. O sea, perduran a lo largo del tiempo Ujú. y como que puedes recordar, evocar esa emoción. Ok. Y la literatura a veces la leemos como bagaje cultural, ¿no? Como para, Ujú. pues para tener cierta formación, saber un poco, leer a Ujú. autores mexicanos, Sí. pero no es lo mismo, o sea, estás en una fiesta y Sí, y estás escuchando. difícilmente te pones a recitar a Octavio Paz, a lo mejor y sí, pero Depende, muy depende. seguramente vas a poner una rola de Sí, claro, Juan Gabriel si no- o de Los Ángeles Azules, ¿no? Claro. Entonces, me gustó mucho poder hacer canciones para, Wow. no sé, tener algo bonito. Tener algo ahí. Sí, sí. No, estaría. Qué bonito, qué bonito.
Bueno, ya para ir cerrando, Amílcar, pues de haber caminado por tantos escenarios, haber vivido tantas experiencias, ser tan creativo, inquieto y que te ha llevado a muchos caminos, pues incluso a autoconocerte, ¿cuál ha sido como el momento exacto o cuál crees que pudiera llegar a ser el momento exacto que has visto tu trabajo reflejado en alguien más y has dicho todo ha valido la pena? ¿O está por cumplirse ese sueño, digamos? Sí, tal vez está por cumplirse porque por ahí hay alguna propuesta de retomar las canciones. Ok. Retomar mis canciones y me da mucho gusto. Ojalá y sí. Ojalá y sí se dé. Pero no, a lo mejor no ha sucedido. No ha sucedido aún. Pero tampoco lo espero. O sea, porque Ok. es que el trabajo creativo es mandar el mensaje en la botella, ¿no? Ok. Entonces, más que verlo realizado, a veces alguien me dice, oye, me pareció interesante esto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que me ha dicho, oye, es un discazo lo que hicieron Uh-huh. con Rusty, ¿no? O el documental, hice un documental, les ha parecido interesante, o sea, ¿Hiciste un documental? hice un documental, gané la beca PECDA, Ajá. y entonces hice un documental que se llama La composición musical en el Istmo de Tehuantepec de 1980 a 2021, de la trova al rap. Ok, de la trova al rap. Mira cómo ha llevado, ¿no? ¿Y en dónde está en alguna plataforma ese documental o cómo pudiéramos verlo si tenemos acceso? Sí, está en YouTube, por ahí En incluso YouTube. tal vez debe estar en Facebook, pero está en YouTube, es libre, es gratuito, porque Ok. esa era la intención, ¿no? Que pudiera Ajá. ser consultado libremente. Ok. ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro? Ahorita, ¿Qué viene para Amílcar? lo que estoy haciendo actualmente, pues es, bueno, sigo ensayando, ¿no? O sea, pase lo que pase, más allá de una cuestión artística o de trabajo, Uh-huh. o sea, para mí es muy importante seguir preparándome y cultivando la mente y el espíritu, ¿no? Entonces, Ok. yo sí me propongo, por una mera razón personal, seguir escribiendo, seguir tocando, seguir componiendo. Uh-huh. Ya en términos más concretos, actualmente estoy tocando con las bandas de Juchitán. Estoy Uh-huh. aprendiendo muchísimo. Como que me faltó esa parte en mi formación. Ok. Cuando empecé a tocar con la flauta de carrizo, sí llegué a ir a 2 o 3 fiestas. Uh-huh. Pero, no sé, después hubo ese salto Uh-huh. y como que lo Ya. estoy retomando ahora. Ok. Entonces, un poco es ahorita aprender con los músicos de la región, que además son buenísimos. Sí. Y me Sí, tengo que pues. poner las pilas, ¿no? Ujú. Entonces estoy aprendiendo con ellos, empezando a trabajar con ellos, o sea, literal de chamba, De pues, ir, ¿no? ok, a las fiestas y demás. Y nada, pues por ahí hay gente que le están interesando mis canciones, yo las estoy como empezando también a tocar, porque sí como que las hice, pero no, como no estoy acostumbrado a interpretarlas, Uh-huh. me estoy ahorita acostumbrando a tocarlas con la guitarra, cantar, que también me da pena porque no tengo muy buena voz, ¿no? Ok. Pero, pues ya, aunque sea ahí como para cotorrear un poco. Seguimos el cotorreo, dice Sí. aquí. Sí, es que a veces también el instrumento hace mucho ruido. O sea, a veces hasta a mí, como que también el Pues, ah, saxofón, ya digo, ya chole, ¿no? O sea, ya es mucho volumen. O, por ejemplo, me gusta mucho el jazz, me gusta tocarlo, me gusta Ok. escucharlo. Ujú. Pero a veces, o no sé si con el pasar de los años, yo a veces también ya siento pesado. A veces ir a tocar, instalar, desinstalar. O Sí, cargar con el instrumento. A veces solamente quiero, o sea, seguir haciendo música, pero
en un Tranquilo. volumen más bajo y algo Ok. así como para 2, 3. ¿Y cómo podemos contactarte, Amílcar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues para saber dónde andas, si hay alguna presentación o algo. En redes estoy como Vinigulasax. Virgula Sax. Ah, ok, mira qué interesante. Es un juego de palabras. Ajá. De Vinigulasa, como de los antiguos zapotecas. Y el sax, ¿no? Y el sax. También estoy como Amílcar Meneses Sax. Ok. Y pues ya. Nada más Ok. tengo esas dos. Bueno, ahí tienen sus redes sociales por si gustan contactarlo o seguir viendo sus proyectos, lo que viene en puerta. Bueno, Amílcar, pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por aceptar la invitación, pues por darnos la oportunidad de conocerte más, además de que pues solamente sabíamos que eras músico y ahí estás, ¿no? Sí. Pero pues ya vemos que tienes muchas facetas, que sí, efectivamente eres alguien muy creativo, muy inquieto y pues bueno, ojalá en algún momento te escuchemos tocar en vivo acá en Tehuantepec, ¿no? Darnos un pequeño concierto de jazz o algo con el saxofón. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar al pendiente de nuestras transmisiones. Regálenos un like y pues compartan para que esta emisión pueda llegar a más personas. Recuerden que yo soy Nidia y somos Gente Divergente.